Gabon guztioi eta ongi etorri. Gaur ere, hemen, Radio Vitorian Eusko Ikaskuntzaren mahai inguruak. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva sesión de tertulia, de intercambio de reflexiones, didáctica siempre en Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos. Tenemos las tertulias radiofónicas, las de Radio Vitoria, hoy con este tema sobre la mesa: etnografía del enclave de Treviño. Esperamos la llegada de invitados, pero teníamos que comenzar y vamos con el primero que ha llegado hasta nuestros estudios, con Roberto González de Viñaspre. Roberto es filólogo, socio de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, investigador de toponimia y vecino de el enclave de Treviño. Roberto, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, enclave, condado, ¿cuál es la denominación correcta? Bueno, las dos son correctas, pero depende de a qué nos refiramos. Es decir, el enclave, como tal, actualmente lo componen dos municipios, la Puebla de Arganzón y el condado de Treviño. Es decir, por tanto, la denominación de enclave de Treviño, que es la que se ha elegido, de hecho, para este volumen también de etnografía, es el de enclave de Treviño con esa idea, esa intención de reunir ambos municipios. Por tanto, condado de Treviño es estrictamente uno de los municipios que componen el enclave. Uh-huh. Tienes el segundo volumen de etnografía del enclave de Treviño 2. Por lo tanto, hay un primero, también en un convenio entre Eusko Ikaskuntza, ¿con quién? Pues con los dos ayuntamientos del enclave, precisamente, ¿sí? Esto data de, diciembre del 2002. Fue entonces cuando ambos ayuntamientos suscribieron, se hicieron socios protectores, que es la denominación que se utiliza, de Eusko Ikaskuntza. Y esto abrió la puerta pues a poder colaborar en distintos proyectos de investigación culturales en torno al enclave. Entonces, de hecho, el primero de los proyectos que se acometió fue el de la recogida de materiales etnográficos. El motivo era claro, y es lo que nos interesaba desde los ayuntamientos. Por aquel entonces estaba también de concejal en el ayuntamiento del condado de Treviño. Concejal independiente. Exactamente. Y lo que nos interesaba era hacer una recogida de campo, es decir, recoger todos aquellos materiales de viva voz directamente de parte de la gente de más edad que vivía en el enclave, pues porque irremediablemente sabemos que con la desaparición de esas personas, pues se va también una parte muy importante del legado cultural, pues porque, los modos de vida han cambiado mucho y sabemos que ha habido una cesura, hay un antes y un después entre el tipo de vida que llevamos ahora y el que durante siglos se ha estado transmitiendo, ¿no? La cultura popular, por tanto, está en peligro, muchos aspectos de ella, al romperse la transmisión generacional, si no se recuperan, si no se recogen. Eso es lo que hicimos, una labor de urgencia. ¿Qué tal si comentamos, por aclarar conceptos también, qué es etnografía? Cuando decimos hemos hecho un libro sobre etnografía del enclave de Treviño, ¿qué es la etnografía? Bueno, pues quizá no soy yo tampoco el más apropiado para contestar a la pregunta, pero tal y como yo lo entiendo, la etnografía es el estudio de todos aquellos aspectos que son parte de la vida del ser de un pueblo, sea el que sea, en este caso de una colectividad humana como es la treviñesa. Y entonces lo que interesa son pues todos los aspectos de la vida cotidiana, de las costumbres, de las tradiciones, etcétera, etcétera. Por eso se hicieron dos grandes grupos temáticos en aquel primer libro que se publicó en el 2005, precisamente en marzo del 2005, o sea, ahora son 2 años. Pues se recogieron distintas facetas, ¿no? Distintos campos. Y para que nos hagamos una idea, igual viniendo a lo más cercano, pues ¿qué tipo de temas se han recogido en este segundo volumen? Bueno, pues todo lo que hace referencia a la casa, o la familia. Dentro de ello, pues todas las obligaciones de los miembros de familia, sistema lo que era desde la niñez, la mocedad, el matrimonio, la madurez, es decir, la vida familiar. Todos esos ritos vinculados a la familia, etcétera,
pues que hasta hace bien poco eran de una manera y hoy en día pues van cambiando, ¿no? O la alimentación, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de alimentación no hablamos de recetas, ¿no? Sino que hablamos, yo qué sé, pues cómo se hacía o cómo se hace la matanza del cerdo, o las comidas festivas, o un montón de cosas. Y ahora, Roberto, llega por lo menos el segundo de los invitados. Está siendo como la llegada al Tourmalet, en este caso la tertulia de Eusko Ikaskuntza sobre Treviño. Ya estamos en directo, Isidro, así que no paramos, tenemos que seguir adelante. Isidro Sáenz de Urturi, socio de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, y del Seminario Alavés de Etnografía, coautor de la publicación de la que estaba hablando Roberto González de Viñaspre. De momento solo ha hecho una ligera presentación, Isidro. Estamos hablando de la publicación Etnografía del Enclave de Treviño. Isidro, Gabón, muy buenas noches. Buenas noches. Isidro, bueno, pues desde luego que liado de aquí para allá, y te decía, nos estaba comentando Roberto por encima un poco los temas que habéis estudiado en este libro sobre Treviño. Os hago un planteamiento. Pensando en Sáseta, no sé, Roberto, si vives en Sáseta. Sí, así es. Vives en Sáseta, pues con la imagen de Sáseta, un pueblo precioso, por cierto, si tienen la oportunidad de ir andando desde Oquina hasta Sáseta, una de las excursiones más maravillosas que aporta Álava. Pienso en Sáseta, en sus casas, en la geografía, la orografía, mejor dicho, que le rodea, el río, y se me viene a la cabeza un poco los pueblos de montaña alavesa. Por ejemplo, ¿la vida en Treviño es similar a la vida que han tenido los alaveses de montaña alavesa? Pues sí. Sí. No hay ninguna... Yo me tocó estar en los años 57 en esa zona. Estuve 2 años y medio trabajando por esa zona, o sea, en el petróleo. Y la vida era idéntica, porque yo soy nacido en La Gran. Y la montaña, los pueblos de montaña, hay una diferencia con el llano. Y fuerte. Yo me acuerdo que iba a Marquines, a Lucea, a Sáseta íbamos también. Estaba en el año, subía hasta La Gran, Ubecuri, todos estos pueblos de Treviño y otros de la montaña, ¿no? Y ellos te dicen que son de la montaña, tiene muchos pueblos. Quizás es diferente ya la Puebla de Arganzón. Y Albaina. Y Albaina. Y a esos pueblos hay una pequeña variación. ¿Por qué, Isidro? ¿Por qué la Puebla y Albaina tienen tipos de vida diferentes al de...? Son la Puebla y Treviño son villas. Y villas ya, o sea, con estructura civil, vamos a decir, ¿no? Calles muy bien hechas, sus cantones, todo. En cambio, Sáseta, pues Laño. Bueno, Laño ya es tipo villa, ¿no? Pero Sáseta, otros pueblos son aldeas, hablando en plata. Aunque Sáseta fue un ayuntamiento en una época. Ajá. Incluso tuvo ayuntamiento. Tuvo ayuntamiento propio, sí. Hasta 1859. Estamos hablando, por lo tanto, de una población, desde luego, mucho más importante que la que hemos conocido en Sáseta en el siglo XX. Sí, bueno, no tanto en cuanto a número de población, pero bueno, igual es un dato desconocido, y muy rápido lo digo. Lo que es el enclave de Treviño ha tenido históricamente 5 villas, pero 2 son las, digamos, medievales, las originarias del siglo XII, que son la Puebla de Arganzón y Treviño, y luego hay 3 villas que, bueno, son villazgos, que se suele decir que son muy posteriores, que, bueno, fue la compra al rey de unos ciertos derechos y autonomía a cambio del pago de una cantidad de dinero, y esos son Sáseta y Pariza, que ambos se constituyen en villa en 1670 y son por tanto también ayuntamientos luego posteriormente hasta 1859, y luego había otra villa, la de Añastro, que eso también es, bueno, es curioso, es interesante. La compra de ese derecho lo hizo posteriormente en el siglo ya XVIII, 1700 y pico, y ha sido ayuntamiento propio hasta justo antes de 1930. O sea, hasta hace muy poquito tiempo tenía 3 ayuntamientos. 3 ayuntamientos hasta hace bien poco. Sí. Y han sido los 3 ayuntamientos que ha tenido Treviño a lo largo de los últimos siglos. Eso es. Esos 3 ayuntamientos. Y la vida muy similar a la de montaña. ¿Y cómo es la vida en la montaña? Pues mira, si tú te fijas abajo, arriba es más, en esa época era más ganadera. En cambio los de abajo vivían del campo. Estaban los rebaños de pueblo, el pastor de pueblo, luego los rebaños clásicos particulares. Y entonces yo estaba en el año, estuve 2 años y pico de patrona en el año, pues allí estaba el pastor de pueblo y el pastor particular. En cambio bajabas a Albaina y no había pastor de pueblo. Era pastor ya de particulares. Allí en el año se sacaban, bueno, como en Pariza, en Sáseta, se sacaban las vacas al monte, que no eran vacas de leche, eran vacas de trabajo, y el señor las llevaba de renque, si no había pastor, y a la noche tenían que bajarlas. Y había unas ordenanzas muy curiosas.
en toda esa zona. Que todavía hemos recogido nosotros la dula y el boyero. O sea, aparecen palabras euskéricas que aparecen aquí en el norte de Álava y cosas que nos llaman la atención que aparecen ahí. También en Treviño aparecen otras palabras con raíz de el euskera, pues por ejemplo, no sé, gallur. Sí, esas palabras de uso cotidiano, día de hoy. Carreña. La carreña. El gallur, o por ejemplo el árbol, lo que se dice en castellano, el tejo. Yo recuerdo la anécdota bueno, digamos, el último labrador que hubo en Sáseta. Vinieron ciertas ocasiones personas de fuera que querían ver un poco el estado de los montes, de ciertos mojones, y mejor yo les acompañé en el jeep, en el todoterreno hacia el monte, y en un momento determinado le preguntaron, oiga, ¿y aquí en este monte hay tejos? Y esta persona de Sáseta pues no entendía a qué se referían, y le dije en un momento determinado, te están preguntando a ver si hay aguines. ¡Ah, aguines! Claro, aguín ya sabemos que es tejo en euskera. Es decir, la palabra aguín, por lo menos en esa parte de Treviño, hasta ahora mismo ha sido palabra de uso. Y como estas, otras muchas. Y no hablemos para nada ya de la toponimia, que ahí es una buena muestra de cantidad de palabras euskéricas, ¿no? De lo que ha sido el euskera de Treviño. Luego también en Sáseta, estoy tomando el ejemplo de Sáseta, pues porque es un lugar precioso. En Sáseta, en los alrededores de la iglesia, estaba el juego de bolos, que ya no hay juego de bolos allí. El juego de bolos a la vez. ¿Hay algún otro tipo de juego diferente al que conocemos en otros puntos de Álava? Porque yo lo recogiendo, aquí se ha jugado mucho la calva, que eran los pastores, era un juego de bolos de pastores que no tenían bola, entonces se ponían aquí unas piedras o unos maderos, se tiraba con un palo, o sea, muy redondeado, o con una piedra, y la piedra solía ser de arenisca. Y nos aparece en la toponimia de muchos sitios de Treviño el juego de bolos en el monte, el jabolos. Porque ahora decimos juego, ahora si ves tú esto de los campeonatos de Álava de bolos, que juegan los de Treviño también, dicen las boleras. Ese nombre nunca ha existido, bolera. Bolera es un nombre moderno americano. Y aquí sería jabolos. Ojo bolos. Eso ya era el que quería ahorrar Isidro mucho. No creo que estaba bien dicho lo de jabolos, pero era más rápido. Todavía hay pueblos que ponen el letrero, pone jabolos o jobolos, mantienen el nombre. Y este Guereño lo recoge como palabra alavesa, a jabolos o jobolos, o juego de bolos, que es lo mismo. Y luego en Sáseta hay que decir una cosa, que vino el primer rebaño de ovejas lachas de Treviño, que la trajo la familia Rejado, que el otro día me echó la bronca que no lo había puesto en el libro Rejado, y tenía razón. Claro, yo cuando hice la foto y no pregunté, no sabía si era del otro, de Jiménez, o era de él. Y claro, los rebaños de lachas eran las primeras que se traen a Treviño. Y Treviño encantados con ellas. Y la primera prensa que trae es de hacer quesos, que es una parecida a la que tenemos en la foto, nada más que en esta foto está con unas piedras naturales y allí está, las tienen con unas piedras de cemento. Hombre, y la fotografía de portada que no la había visto, pues hablando de bolos, un juego de bolos. ¿De qué pueblo es este juego de bolos? Es de Treviño. Están los de Treviño jugando el campeonato. Es en Arlucea. Pero están tirando ahí, los que tiran son de unos creo que de Sáseta o Pariza y Albaina, porque están tirando el campeonato de pueblos. ¿Dónde ha sido la vida más dura, Isidro? Ya sé que igual me dices, en todos los sitios. ¿Dónde era más vida? Pues mira, una dura vida, ¿la de la llanada alavesa o la de montaña? Mira, si te voy a decir la verdad, la montaña. La montaña. No tenían, eran los trigos, bueno, la mies era corta, porque hay que decir que si llovía mucho se llenaba de hierba, y como semblaban las laderas, entonces si calentaba mucho se quedaba así cortito. Porque tenemos un ejemplo, sobre todo toda la montaña de Ubecuri, Bajauri, y luego Sáseta creo que también, y Laño, se cultivaba en la montaña, porque abajo no podían cultivar, eran las paduras, los paules, que eran todo encharcaos, que todavía le llaman, en algunos sitios le llaman paduras, otros paules en Treviño, que es el nombre que quiere decir aguantío, o sea, lleno de agua, y en algunas zonas zarpazos. Cuando tú te vas andando y ves un sitio, te metes hasta la rodilla, estás metido en un zarpazo o en una padura, y se queda mucho ganado ahí entorcado en esos sitios. Hasta que no viene la máquina, el barabán, que da la tierra a vuelta, hacen los regates para que desagüe el agua, entonces tienen que cultivar arriba en las laderas, y claro, los trigos son muy corticos a montaña. Entonces, ¿qué se dedican estos pueblos? Pues Bajauri o Becuri, o sea, en la montaña se dedican al carboneo.
y del monte, eso es lo que viven ellos. Del ganado, y luego ya cuando vino la patata fue la salvación de esos pueblos. Cuando en 1944 empieza la caja provincial a poner la siembra de patata de siembra, fue el arreón de esos pueblos del año, sobre todo el año, Bajauri y Obecuri, que son pueblos clásicos de montaña. ¿Cuándo pierden población, Isidro? ¿En qué década? Mira, justo marchando nosotros del petróleo, ya en el año, cuando se desmontan las torres del petróleo, se llevan a otra zona, es cuando pierde Treviño población. Viene la industria Vitoria. Mucha gente de la zona de Treviño iban a trabajar a Guipúzcoa. Sí, ¿eh? Sí, a Ibar. No, a Vitoria no van, porque no había industria. Ya. O sea que abandonaron Treviño antes que la industrialización que tuvo Vitoria. Van a Mondragón. Década de los 40, de los 50. Van a Legazpia, van a Ibar, sobre todo la zona de arriba, digo yo de nuestra, porque yo me he criado mucho tiempo en el año, aunque soy nacido en Agrán, y claro, tenía mucha influencia para estar trabajando, pues conocía toda la zona, ¿no? Del año, Albaina, Pariza, Urarte, y no sé si Saseta también, esos 4 pueblos, y Arlucea y Marquines, hay un desfase a la cuenca del Deva. ¿Y estamos hablando de la década? De los 60. De los 60. Luego esa gente viene otra vez a Álava. Cuando empieza la industria de Álava, vuelven. Entonces los pueblos se quedan completamente base de semana, y no hay más que 4 viejicos, 4 que están labrando con los bueyes. Empieza el tractor ya, porque yo he conocido el primer tractor allí, de los primeros tractores de ruedas de hierro, me acuerdo de ellos, del año 56, 57, y las primeras trilladoras que trajeron. Bueno, trilladoras ya tenían antes de la guerra. La trilladora en Treviño, hay que decir que era de los pueblos más adelantados mecanizados de todo el norte. ¿Por qué crees que sufre más el despoblamiento Treviño que Lagrán, por ejemplo, que la zona de Lagrán? ¿Por qué sufre más el enclave de Treviño que otras zonas de montaña? Pues hubo una época, Lagrán tuvo una pequeña industria, Ibernedo. Tuvo en aquella época una fábrica de pinzas, de perchas, que le daban a las mujeres de las casas a trabajar. Porque en principio están más cercanas a la capital, en este caso a la Besa. Pero tenían el monte. La riqueza entonces estaba en la madera. En Lagrán había 4 carnicerías, cosa que en Treviño no había más que 1 o 2, y era una población grande. Surtían de carne a todo Treviño, los de Lagrán, los de Bernedo del Pan. Había 3 panaderías. Entonces, es que la gente, no tener de comer te hace cavila. Tienes que sacar para sacar una. En cambio, en Treviño tiene una tierra muy rica. Hay que reconocer que los grandes terratenientes estaban en Treviño. Hemos tenido familias que esto ya no sé, ya cuando fue ya las conocería, pero yo me acuerdo en esa época había terratenientes que tenían 3 o 4 criados en Treviño. Y tenían 4 parejas de 4 yugadas cuando no había tractor, y 2 parejas de mulas, o hay algunos. En cambio, otros pueblos, una pareja de vacas y mal, y una yegua y un macho para tirar por delante algunas veces. Así que muchas diferencias entre vecinos. Sí. Sobre todo de Albaina hasta la Puebla hay unas diferencias enormes. No hay más que ver, coges a Amador, coges a 1.500 y pico lo que pagan las rentas, cuando la guerra de la independencia, lo que tiene que pagar cada pueblo, se ven unas formas brutales. No hay más que ver la toma de tarifa, lo que pagan esos pueblos, lo que aportan, se ve que era una riqueza muy fuerte esos pueblos. Bueno, ahora te has ido hasta el siglo XIII, Sí. De todas formas, en esa época era una riqueza muy fuerte. Y bueno, y luego las iglesias románicas que tienen. De todas formas, luego tenemos que hablar también de Albaina, porque yo creo que tiene un capítulo aparte de Albaina. Pero ahí, Roberto, ¿cuál es el carácter de los treviñeses? ¿Cuál es el carácter del treviñés? ¿Cómo es el treviñés? Sabemos que el alavés de la llanada no es lo mismo que el riojano alavés. Son 2 caracteres diferentes. Yo diría que más cerrado el de llanada. Parece mentira, porque al lado tiene la capital, ¿no? ¿Cómo es el treviñés? Hombre, lo que pasa es que Treviño, como es muy amplio, o el enclave de Treviño es muy amplio, pues mi percepción es que el carácter no es el mismo, por ejemplo, el de la Puebla, de Arganzón, que siempre ha sido una zona de paso, nacional, muchas gentes, entonces mucho más abierto al Calzada exterior, romana efectivamente, desde tiempo ya inmemorial. Y bueno, pues eso lógicamente pues imprime carácter, y bueno, pues yo diría que la gente de la Puebla de esa zona es más abierta. O sea, parece, no es casualidad, la propia orografía marca el carácter de la gente. Diría yo que cuanto más se es de montaña, cuantos más pliegues tiene la tierra, pues la gente tiende a ser más reservada,
más reservada, en el sentido de que, bueno, no se abre tan de primeras, ahora cuando se abre también, plenamente, pero, bueno, no sé, igual es porque durante tantos siglos ha habido menos contacto con el exterior hasta cierto punto, menos trasiego de gentes. Tú cuando llegas a Saseta, por ejemplo, ¿de dónde llegas? ¿De Vitoria? ¿Quién, yo? Sí. Yo concretamente de una gran capital en el sentido de que es muy grande y una forma de vida totalmente diferente. Yo vengo de Bilbao. De Bilbao. Sí. Y llegas a Saseta. ¿Y hay algún vecino que duerme de lunes a domingo? En aquel entonces no. No. Es que claro, Saseta... Eso tiene que dar una sensación, Roberto. Yo he venido aquí Ah. y de repente duermo en la noche treviñesa solo porque el siguiente habitante que tenías más cercano... Pues 3 kilómetros más allá. 3 kilómetros. En Ugarte. Claro, de Bilbao a Saseta, menudo cambio. Sí, tampoco tenía teléfono, etcétera. La luz a ratos, ¿no? Ah, bueno, tú ya tenías la luz, buena. cuando yo llegué, la luz llevaba 2 años que había llegado a las casas. No teníamos agua potable. Y Roberto, los vecinos de Saseta, nacidos en Saseta, que iban a pasar el sol y el domingo, seguro que más de uno pensó, este tiene que estar loco. Bueno, pensarlo y decirlo. Este o es ermitaño o alguna cosa rara. Sí. Pero bueno, luego el tiempo creo que en algunas cosas nos ha dado la razón. Y en concreto en la apuesta que hice yo de forma de vida, estoy totalmente convencido de que me ha dado la razón. No eres el único. No soy el único, además. No. Claro, en el caso de Treviño, pues se ha dado otro fenómeno, ha sido en estos últimos 5 años, pues el boom de las urbanizaciones y, bueno, la gente, pues siempre buscando un nivel, pienso, de una calidad de vida mejor, pues algunos han apostado, bueno, pues por esa forma, pensando que, bueno, les gusta más o van a vivir más a gusto, ¿no? Yendo a un núcleo, digamos, a una zona rural. Pero claro, es muy diferente, pienso yo, vivir en una urbanización a vivir en un pueblo. Si vas a un pueblo, para empezar, eres tú el que estás, yo así lo entendí, eres tú el que estás obligado a abrirte a la gente, y a ganarte la confianza de la gente. No se puede. Esas cosas igual han cambiado ahora. Tú vives en Treviño, pero poco tiene que ver la vida que has tenido y que tienes con la de uno que vive en un chalet en la Puebla. Exactamente, es lo que quiero decir. Vamos, habrá excepciones como en todo, ¿verdad? Pero yo así lo veo. Y luego también veo eso, yendo más allá, pues lo que trataba de decir, que mucha gente, sea Treviño, sea donde sea, va a los pueblos y va con unos esquemas de la ciudad que quiere, digamos, repetir allí al 100%. Y bueno, pues no es una cosa ni otra, ni mejor ni peor, pero cuando vas a vivir a un núcleo rural, si pretendes integrarte y vienes a un núcleo rural, hay que hacer un ejercicio de apertura. Luego, Isidro, que eres un conocedor fabuloso de Álava en general, pues por ejemplo, en otros puntos de Álava perduran costumbres muy concretas, ¿no? El 31 de diciembre en algunas zonas de la llanada alavesa, el R-Puyerre, por ejemplo, que es una tradición que no está extendida, pero sí que quedaba en algunas familias, todavía algunas familias sí que lo hacían, y Agurain Salvatierra pues lo ha recuperado ya para una gran villa, ¿no? Para una villa de más de 3.000 habitantes. En el caso de Treviño, ¿queda alguna tradición todavía vigente en el siglo XXI que sea treviñesa, que sea de no sé qué pueblos de Treviño? Pues mira, tenemos el Castillete, en Laña. Y antes eso se hacía en cantidad de pueblos, porque lo recoge Gerardo López de Guereño, que en cantidad de pueblos de la Ayuda, de la cuenca, se hacía. Y solo nos queda Treviño y luego un pueblo que no es Treviño, que es Berantevilla. ¿Qué es el Castillete? Es el día de la fiesta de San Roque, hacer el Castillete como hacen los catalanes. ¿Agosto? Sí. 16. El 16, el día de San Roque, se ponen primero 8, que a mí me ha tocado ponerme también, cuando hacía de mozo en el año, poner 8 o 10, luego otra cuadrilla de otro, y después otro, y 2, y luego el último. Y ese tiene que tirar un cohete. Y un año, pues estamos allí todos arriba. Bueno, eso de repente tira el cohete y claro, se escapó y cayó a los de abajo. Soltó, y bueno, ya dirás tú que es la que se organizó allí el... Pero no han dejado de tirar el cohete por eso. Porque en la foto está, una foto por ahí, no sé si está en esta, está el tío todavía con el cohete. Sí, en este no está. Está el tío todavía tirando el cohete. Y luego hay otras tradiciones muy bonitas, que son las tradiciones de las tormentas, que no se han perdido. Tirar las piedras nones en una tormenta, tirar los 4 puntos cardinales cuando viene una tronada, y luego hay una cosa muy curiosa que encontramos en el Valle Rojo, que ahora el otro día me decía un chaval de unos 30 y tantos años que me discutía que era el Valle Tenebrón,
y le demostré cómo se puso después de la guerra ese nombre. Sí, es igual, conviene explicarlo, pienso, Isidro. Sí. Pues el nombre de Tenebrón del Valle Rojo viene, pues es curioso. En la época de la posguerra desterraron a un cura de la parte de Ondarroa. ¿A dónde? Al Valle Rojo, a Talavera, San Martín, Zar y Villanueva de Tobera. Y entonces estaba este pueblo desaparecido también. O sea que Cadicero. San Martín... Que todavía se llama la ruta del cura, la senda del cura, se llama. San Martín Zar, esa zona se llama Valle de Valle Rojo, pero la juventud lo conoce como el Valle de Tenebrón. Pues bueno, claro, tenía 4 pueblos, le tocaba la cuaresma y en invierno y baja hasta Villanueva de Talavera, sube hasta San Martín de Zar, San Martín Zar, no de Zar como se ha puesto en algún sitio por aquí, sube. ¿Por qué no decir ya de una vez San Martín Zar, no? Sí. Y se sube, y claro, en definitiva. En invierno, que anochece pronto, el hombre, un camino todo embarrado, que se ponía hasta las rodillas con su capa al hombro, lleno de barro, sin una bombilla, en el pueblo no había más que unas bombillicas colgadas, y claro, para él era el Valle Tenebrón. y claro, acostumbrado a su pueblo, que tenía luz eléctrica, las calles asfaltadas, y lo traen aquí desterrado, que era un gran organista este señor, y un gran músico, y le puso el nombre de Tenebrón. Y luego el guía, pues cuando estaba en esa zona de cura, cuando se inaugura la casa cural de Armentia, hace una revista, me parece que es no creo que es el nombre de la revista, en el número 1, me parece que viene el Valle de Tenebrón, y de ahí toma el Valle de Tenebrón. Uh-huh. Luego, ya que he dicho el Valle de Rojo, hay una cosa curiosa en las tormentas. Ahí nos aparece poner las hachas cuando hay una tormenta por arriba. Y la han mantenido hasta hace poco. Ya no. Pues ahora ya las tormentas, como ya las dice la radio cuando ha venido la tormenta y te avisan, pues hasta hace pocos años hablando de tormentas, hay que ponen las hachas, y esa es una costumbre del paleolítico, según don José Miguel. Hablando de tormentas, el Alto de Capildui, ¿qué es? ¿Treviño o qué municipio es? Ese es Bernedo. Es Bernedo. Bernedo, sí. Porque allí han puesto un gran aparato, ¿no? Claro, ya no hace falta poner las hachas para prevenir tormentas. Que en algún sitio, al lado de la casa, aparece todavía la hacha de esto de hojita grande, o de arenisca, que era tenía el mismo proteger la casa contra las tormentas. ¿Quién habrá inventado esto? Porque claro, viendo algunas imágenes de este libro, Isidro, pues desde luego que me vuelves a la niñez. ¿Quién habrá inventado esto del chorro, morro, pico, tallo, qué? Pues entonces una cosa, es un juego que con pequeñas variaciones nos aparece. Coges los juegos de Castilla, de Euskadi, de Euskal Herria, en euskera, te los traducen, no ha cambiado. Yo creo que era un juego por todo el norte de España. Uh-huh. Porque lo tienes en Cataluña, lo tienes en Galicia, nada más hay unas pequeñas variaciones. O sea, pues uno el chorro, otros le llaman, cambian los nombres de los dedos, y luego las palabras, pero no hay apenas variación. Yo creo que las variaciones hay cuando viene algún maestro de fuera. Uh-huh. Como hemos encontrado en estos juegos, el otro día cuando te das cuenta en Treviño, con la presentación del libro, dieron las canciones de las chicas de Comba, y había 3 señores cantando, y estaban cantando la letra, con otra letra, la misma canción, de la música y todo, con otra letra diferente, que no estaba aquí recogida. Y esas, pues eran unas 3 señoras que, me hice una ilusión, ahí va. Y pues esa letra no, dice, no, es que esa letra la trajo una señorita que vino aquí, una maestra que vino pues hace 50 o 60 o 60 años, ¿no? Claro, cada maestra solía traer su cancioncilla. Y claro, eso ha hecho la riqueza que tengamos de los juegos. Uh-huh. Y luego los niños antes sabían jugar, hoy no. Hoy no tienes que darle al botonito, está con la tele. Con la Game Boy y la PlayStation ya tiene. Y luego, lo que has dicho antes de las urbanizaciones, traen los niños, hacen una urbanización, hacen el chalet, lo primero que le ponen una tapia o una verja verde para que no se pueda ver nada. El niño que tiene que salir a jugar con los demás, lo tienen jugando cerrado allí. Más juegos. El pilocho. El pilocho es un juego de montaña. ¿De dónde es el pilocho? Pues mira, ese es jugado también en el Calderón. Se jugó, ya sabes, que hemos dicho. No en el Vicente Calderón, ¿no? Sí, ese es el Calderón. Pero no en el Vicente Calderón, no, el campo del Atlético de Madrid, ¿no? Algún día hemos dicho aquí cómo se jugaba la Semana Santa en Vitoria, en el campo de Arana. También en la capital, ¿eh? Este era el juego de Cuaresma. Pero aquí con una variante, que aquí juegan las mujeres, no los hombres. En Treviño. O sea, que también en Vitoria se jugaba al pilocho. Lo hemos dicho varias veces aquí, como el día de la Semana Santa se bajaba allí a la campa de Arana, pues pero aquí jugaban los hombres. Uh-huh. Y la gente, en cambio, en Treviño las mujeres, y en la montaña la Besa, y La Rioja. Y han hecho varios campeonatos. Esa foto que está ahí del pilocho es el campeonato
Me parece que es están jugando contra los de La Guardia. Había una liguilla, jugaban Pariza, Albaina, no sé si las de Urarte, después las de La Gran, Villaverde, Pipaón y dos equipos de La Guardia. Luego no sé, Isidro, y no sé también, Roberto, estoy un poco sin saber, he oído campanas, pero no sé dónde, ¿verdad? Pero el hecho de haber sido de Treviño, yo creo que ahora mismo los treviñeses lo viven con orgullo. Soy de Treviño y ¿qué? Soy de Treviño y vivimos una situación que es la que vivimos, ¿no? Administrativa. Pero hace décadas Treviño, no sé, ¿existía ese orgullo de ser de Treviño? ¿O soy de Treviño, de esa cosa rara, que no somos burgaleses, pero administrativamente sí que lo somos, que me siento a la vez? ¿El treviñés le ha pesado eso, esa situación administrativa? No ahora, porque creo que ahora el treviñés sí que dice, Treviño, el treviñés quiere ser alavés, lo decidimos en un referéndum popular, no nos dejan. Te voy a contestar yo esta pregunta. Yo cuando estaba trabajando en Treviño, echaban de falta ser alaveses. ¿Sabes por qué? Porque las carreteras de Álava, la de que va a Lucea, estaba asfaltada desde el cruce del año. Y la general no estaban asfaltadas. La que va a Fuidio, o a Faido, estaba asfaltada. Todas las carreteras de Álava, que aunque pasarían por las locales, estaban asfaltadas. Y tenían teléfono. Ahora, luego salieron ganando porque les asfaltó la Diputación las carreteras y les puso el teléfono por la Diputación de Álava. O sea, que luego se aprovecharon de las dos provincias. O sea, han sabido jugar una época dos... Yo creo ahora no, porque ahora me parece que la Diputación de Álava no se suelta perras. Pero tuvieron una época muy buena, en el año 70, concretamente, cuando se puso la luz de Iberdrola en los puertos ya grandes, de hormigón. Esa fue patrocinada por la Diputación de Álava, las líneas de grandes. Y se recibieron bastantes ayudas. O sea, que más que pesarles, ¿tú crees que en algunos momentos se han podido aprovecharse de esa condición? Así como la otra no... Además te lo decían yo estando trabajando, íbamos por la carretera, unos baches impresionantes. Yo me acuerdo que salías de las ventas de Armentia hasta el límite con Bernedo de Uturi, y toda la carretera había aquí por la Cuneta, era el único sitio que podías ir con la bicicleta. Roberto, la situación esa de administración... Hombre, yo, como conocimiento directo, puedo hablar de 20 años para acá, que es el tiempo que llevo viviendo en el condado de Treviño, ¿no? Seguro que has preguntado también a abuelos y demás. Sí, tienes luego ese comentario por parte de la gente, que el orgullo de ser treviñés, todo treviñés, yo diría que lo tiene, ¿no? O sea, lo que pasa es que yo siempre he visto un anhelo y luego, pues eso, una pena, pues, porque tal y como decía Isidro, ¿no? Pues ha habido épocas en las que, bueno, pues parecía que desde Álava se consiguen algunos servicios, algunas actuaciones para mejora de caminos, etcétera. Pero bueno, quiero decir que nadie tiene vocación de estar, mamando de dos tetas, ¿no? Por decirlo de alguna manera así gráfica. Yo con la mayoría de los treviñeses que he hablado, siempre ha habido ese deseo de normalización administrativa. Es decir, cómo vivirían mejor los treviñeses, y no solamente en lo material, me refiero también al terreno sentimental, y bueno, dónde estarían mejor integrados en su entorno natural, pues dentro de Álava. Y el hecho, que yo califico de anacronismo, de anomalía administrativa, pues lo que ha hecho ha sido pesar como una losa encima de Treviño, y a día de hoy sigue pesando. Pero no hay ninguna voluntad de tener que andar aprovechando, bigbaqueando para recibir de aquí, de allá. Lo que nos gustaría recibir de donde debemos recibir. O sea, ser alaveses, de hecho y de derecho, administrativamente también, y vivir con absoluta normalidad en todos los sentidos dentro de Álava. Bueno, tenemos que ir terminando, Isidro. Y Albaina. Albaina es un pueblo que tiene ¿cuántos molinos? Pues tiene, por lo menos que sepa yo, 3, por lo menos. ¿Y eso? 3 o 4, no... Es curioso la cascada de molinos que... Claro, era un pueblo muy rico. Estaban molinos particulares y molinos del pueblo. Y aparte, esos desvían el río que baja del año, lo pasan por medio del pueblo, que es una gozada ver ese río, ese canal que hicieron... Está desviado. Desviado, o sea, antiguamente se ve que lo desvían... ¿Y para qué? ¿Para aprovechar para los molinos? Para los molinos y para agua, para el ganado, para todo. Porque tiene los abrevaderos, tiene el lavadero con el agua de... Baja, limpia el agua. Muy buena. Y luego ves las cascadicas aquellas, que es una pena que debían de restaurarlos. Y luego Albaina es un pueblo que ha tenido ha sido cultural muy fuerte. Tenía comedias, teatro, tenía médico, veterinario, boticario, porque Pariza, había una competencia entre Pariza y Albaina. Pariza tenía boticario, tenía carnicero, también Albaina,
Tenían los dos panaderías, tenían casi todos los dos centros comerciales importantes de Treviño, aparte de Treviño Villa, estaban entre esos dos pueblos repartidos. De todas maneras, perdona Isidro, o sea, el hecho de que haya tantos molinos en Albaina, por lo menos uno de ellos, que yo sepa, es que además no es tampoco de Albaina. No. Por ejemplo, los de Marauri no tenían, claro, curso de agua con caudal suficiente para poder moler, etcétera. Entonces, tenían el molino en Albaina. Sí, tenían el bique, el famoso bique que se llama. Ajá. O sea, el bique es el derecho de la llave. Tú cuando vas a moler, yo te doy a ti la llave para que la arranque, ¿no? Y tú se la pasas a ese. Termina de molestar a la tarde y tienes que llevarle. Y eso es el derecho de biquero, que era propietario. No se podía esa llave a tener a propietario. Y ahí había propietarios pues, de varios pueblos. Luego, aquí, desde luego, veo a gente conocida para mí, Galdós, lo conocemos. Sí. González de Salazar es el párroco de Domeikia. De Maiquia, sí. Bueno, ¿y qué relación tiene González Salazar con Treviño? Pues está muchos años de patrón en Novécuri. Uh-huh. Y claro, él fue el que hizo la cosa de sanidad, hablando en plata, la medicina popular. Él recogió toda esa zona. Y luego no nos debemos olvidar de Anchón Aguirre y de Luis Garamendi. Bueno, tenemos etnografía del enclave de Treviño 2. ¿Y ahora? ¿Ya se ha terminado este trabajo? Estamos ahora con las fotos dichosas. El Ayuntamiento de Treviño nos sacó una beca para recoger un archivo fotográfico de todo Treviño. Desde luego que si hacéis una exposición, un archivo, y hacéis una exposición en cualquiera de los pueblos de Treviño, éxito seguro. Bueno, la prueba ha sido el libro, la única vez que se han agotado. Todos los libros que ha hecho la Sociedad de Estudios Vascos, ¿no? Sí. Pues va a salir, oye, del número del 30, ¿cuántos quieres? Cuando venga aquí, pues, oye, no sé si ya me lo habéis dado, de tal número. De este no encuentro ninguna. Sí. Es una tirada de 600 ejemplares y se agotó a las semanas. Ahora se ha aprovechado al sacar el segundo volumen, que tiene una tirada de 1000 ejemplares, se han sacado otros 400 del primero para que aquellas personas que tenían interés lo puedan también tengan la colección. Y ya, por decir todo, el libro está a la venta a un precio simbólico, a 6 euros, por ejemplo, en el Ayuntamiento del Condado de Treviño, para quien pueda tener interés. Uh-huh. Y ahora les decimos a la Sociedad de Estudios Vascos, bueno, a los ayuntamientos de toda la zona, que se animen pues, a lo que ha hecho el Condado de Treviño. ¿Ya lo tiene la autoridad burgalesa? ¿Ya se lo habéis enviado? Pues ahora que lo dices, igual no, pero estaría bien enviarlo, claro. Sí, no sé, porque quedaron en mandarle uno a los medios de comunicación. Me parece que habían pedido uno. Ah, bueno, sí. Sí, habían pedido alguno. Sí. Y luego pues le mandaron las autoridades también. La otra vez ya se les mandó. Sí. Les mandó la Sociedad de Estudios Vascos, les mandó un libro. Bueno, Isidro, así que próximo capítulo de este estudio etnográfico sobre Treviño, las fotografías del enclave. Ahí toda colaboración es poca. Si quieres hacer un llamamiento, si alguien tiene material que cree que es de interés, ¿a dónde lo tiene que enviar o dónde tiene que ponerse en contacto? Yo estoy recorriendo otros pueblos y luego que me llamen. Obviamente hay gente en los mismos pueblos que ya alguna vez me la recogen, otras veces. Bueno, antes iban a dejarles al ayuntamiento. ¿Qué pasa en el ayuntamiento? Yo cuando voy el sábado está cerrado y el domingo. Y aunque voy entre semanas, voy más a la tarde. Pues es cuando coges a la gente a la tarde. Cuando están viendo la televisión, están dando un paseíto, los coges cuando vienen, que estos días no he ido por la nieve y luego por el catarro, ¿no? Uh-huh. Pero las tardes estamos haciendo una labor preciosa. Vamos la mujer y yo, y la gente colabora. Te tengo que decir una cosa, yo en Treviño no he tenido una puerta cerrada. Y es más, me han cogido las fotos, traerme un tío, 1000 fotos en una bolsa, llévatelas a casa. Uh-huh. O sea, si, bueno, de esos ha habido varios. Y claro, yo había un compromiso porque se piensa esa colección de fotos impresionante. Y claro, luego seleccionar 20 o 30. Porque queremos que sean del 60 para atrás, o 65. Isidro, lo tenemos que dejar ahí. Isidro Sáenz de Urturi y Roberto González de Viñaspre. A los dos, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y a través de estas tertulias queremos premiar a nuestros oyentes, por lo tanto, las 6 primeras personas que llamen a Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, podrán conseguir la publicación sobre etnografía del enclave de Treviño, totalmente gratis. El teléfono al que deben llamar es el siguiente. Por cierto, hoy domingo no llamen porque no van a encontrar a nadie, pero sí mañana lunes, 945 23 15 52. 945 23 15 52. Es que ricasco, adiós.